en nuestras vidas, que otros puedan ver a Jesús a través nuestro. Y yo creo que ese es un anhelo que todos tenemos, que Jesús sea visto a través de nosotros. Y ya hemos hablado mucho acerca de esto y hemos dicho que no vamos a lograr reflejar a Jesús al intentar ser buenos. No vamos a lograr reflejar a Jesús simplemente intentando portarnos bien. Necesitamos algo más que eso. Necesitamos ser fructíferos. Necesitamos la obra del Espíritu haciendo un trabajo en nuestro interior para que podamos reflejar una serie de manifestaciones. ¿Y cuáles son? Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22 y 23. Vamos a leerlo una vez más y hoy será probablemente la última. Hoy acabamos esta serie sobre el fruto del Espíritu. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, me encanta esta última frase, contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay ley que pueda ir contra ti si vives en el fruto del Espíritu Santo. No hay ley, no hay crítica que pueda prosperar sobre tu vida. Este estilo de vida desarma la crítica de las personas que están a tu alrededor. Este tipo de vida inspira respeto en los demás porque revela a Jesús. Y ya hemos visto que el término fruto está en singular porque el texto nos quiere recordar que el verdadero fruto es uno, es el amor. Y todo lo demás son manifestaciones prácticas de ese amor. Todo lo demás tiene que ver con las maneras prácticas en las que se revela ese amor. Y hoy vamos a ver la última forma práctica de revelar este amor como fruto. Vamos a hablar de la templanza. Pero antes de hablar de la templanza, déjame recordarte algo fundamental. Algo que no se nos puede olvidar jamás cuando hablamos del fruto. Y es, ¿cómo puedo lograr que este fruto se manifieste a través de mi vida? ¿Qué hace que una persona exprese el fruto del Espíritu? ¿Es la fuerza de voluntad? ¿Es mi propio desempeño? ¿Es mi propia determinación? ¿Qué es? ¿Cuál es el origen del fruto del Espíritu? Dejadme que lo pueda volver a recordar basándome en un pasaje poco conocido a veces, pero muy poderoso. Por favor, acompañadme, los que tengáis ahí vuestras Biblias, a Génesis capítulo 48. Vamos a leer ahí unos versículos. Es un pasaje que se desarrolla en Egipto. José había sido vendido por sus hermanos y llevaba 17 años allí viviendo en Egipto, pasando por diferentes etapas y ya por fin se reencuentra con sus hermanos y con su padre Jacob. Y su padre Jacob ya está en edad avanzada, a punto de fallecer, y antes de irse quiere bendecir no solo a José, sino a sus dos hijos nacidos en Egipto. Y vamos a leer este pasaje para entender al menos tres cosas sobre cómo podemos expresar el fruto del Espíritu Santo, algo tan necesario si queremos que los demás vean a Jesús en nosotros. Fijaros, Génesis 48, 8. Dice, vio Israel, Jacob, a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí, en la tierra del sufrimiento, del desierto. Y él dijo, acércalos ahora a mí, que los quiero bendecir. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Y les hizo pues acercarse a él, y él los besó, los abrazó. Todos sabemos que José tenía un lugar especial en el corazón de Jacob, de Israel. Era como su hijo predilecto. Siempre había manifestado esa predilección y ahora estaba ante sus hijos y también sintió algo especial hacia ellos. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ya ver tu rostro, yo creía que te había devorado una mala bestia. Y he aquí Dios me ha hecho no solo verte de nuevo, sino también ver a tu descendencia. Estaba henchido de gozo y de alegría. Entonces, José, que era un sabueso de la bendición de Dios, los saca a sus hijos de las piernas de su padre y los coloca, ¿vale? ¿Para qué? Para que pudieran recibir esa bendición. Y se inclinó a tierra, probablemente con sus ojos cerrados, a cierta distancia de los hijos y de su padre. Y los tomó José a ambos y colocó a Efraín a la
izquierda de Israel y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Así que este es un detalle muy interesante. José quiere que su padre bendiga a sus hijos, sabe la importancia que tiene esta bendición para ellos y para su futuro, y lo que hace es moverse según la ley. Y según la ley, el mayor debía recibir la doble bendición, debía recibir más bendición que el segundo hijo. Y por eso coloca a Manasés, el primogénito, a la diestra de su padre, porque es con la diestra con la que se impartía la mayor bendición, la diestra que era la mano de la habilidad, de la destreza, y a Efraín, el segundo, le coloca a la izquierda para recibir también la bendición, pero en menor medida, según la ley, como mandaban los cánones. Versículo 14. Entonces Israel, muy pillo él, extendió su mano derecha, ¿vale?, y la puso no sobre la cabeza de Efraín, de Manasés, que era el primogénito, sino sobre la cabeza de Efraín. Y dice que este era el menor. Pero lo hizo así. Y su mano izquierda, no sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, sino sobre la cabeza del mayor, del primogénito, de Manasés. Dice que colocó así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Yo sé que Manasés es el primogénito. Yo sé que tendría que poner la derecha aquí, pero la voy a poner aquí y la otra aquí. Y claro, empezó a bendecir José a los nietos y les dio la gran bendición de Abraham. Dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado sobre ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y en ese momento como que algo le estaba inquietando a José, que dijo, voy a echar un vistazo, ¿no? Pensaba que a veces estás orando, pero haces así con los ojos, para a ver qué está pasando a tu alrededor. Y se le congela el alma ante lo que está viendo. Dice que ve que José, que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza del menor, de Efraín, del que le había nacido en segundo lugar, y la mano izquierda sobre el primogénito. Y esto dice que le disgustó. Le disgustó. Y se levantó en dirección hacia su padre, cogió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de uno a otro. De Efraín a Manasés. Y dijo José a su padre, no, así no, padre mío, así no, por favor, no me metas en un lío. Por favor, no, así no tiene que ser la bendición. La bendición es así. Y yo me imagino a Israel, y él, no, padre mío, que no. Y llega su padre, versículo 19, dice, y no quiso el padre cambiar la mano. Que no quiso. Dice, yo sé lo que dice la ley. Yo lo sé. Pero también el primogénito vendrá a ser un gran pueblo. También será engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia formará multitud de naciones. Y bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Interesante historia que para mí nos revela cómo podemos llegar a ser fructíferos. De hecho, esta es una historia que hace que Israel ponga en primer lugar a Efraín, y Efraín significa fructífero. Fructífero. ¿Cómo puedo yo llegar a ser fructífero? ¿Cómo puede el fruto del Espíritu tener preeminencia en mi vida como la tuvo Efraín sobre Manasés? 3 cositas rápidas, hermanos. La primera, es necesario entender que para ser fructíferos Dios va a bendecir tu segundo nacimiento por encima del primero. La bendición se la llevó el que nació en segundo lugar, Efraín. No sobre el que nació en primer lugar, Manasés. Y esto tiene un simbolismo potente. Tú naciste según biológicamente el día que tu madre te expulsó hacia el exterior, y ese es tu primer nacimiento. Y déjame decirte algo, desde ese primer nacimiento, si lo único que has hecho en tu vida es nacer biológicamente, tú no vas a poder expresar el fruto del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo no es algo que surge desde nuestra naturaleza caída, desde nuestra naturaleza natural y humana. No puedes andar en el fruto del Espíritu Santo simplemente
por haber plantado un pie en esta tierra. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas un segundo nacimiento, un nacimiento que no viene de carne y sangre, un nacimiento que viene de lo alto, que viene de Dios. Y es cuando tú experimentas ese nuevo nacimiento que tú tienes la capacidad de poder andar en el Espíritu y manifestar el amor de Dios y todas sus manifestaciones prácticas. ¿Amén? ¿Sabes? Cuando nosotros nacemos biológicamente, todos tenemos algunos rasgos que nos identifican. Yo tengo un lunar aquí, no sé si alguien no lo sabía, pero yo tengo un lunar aquí, justo en la parte alta de la comisura de mis labios. Y eso me caracteriza, me identifica, me hace singular en ese aspecto. Pero ¿sabes? Cuando tú naces por segunda vez, cuando tú naces de nuevo, cuando tú naces del Espíritu, hay algo que te caracteriza también y que es singular. Tú empiezas a moverte en el amor de Dios. Ese es el rasgo que nos caracteriza cuando nacemos de nuevo. Fluye por todos nuestros poros el amor de Jesucristo en todas sus manifestaciones. Y por eso necesitamos entender que sin haber nacido de nuevo, si no es Dios el origen, nosotros no podemos ser fructíferos. No vamos a poder reflejar a Jesucristo. Pero ahora, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo yo nacer de Dios? ¿Cómo puedo yo tener acceso a esa naturaleza que me va a permitir ser fructífero? Pues mira, José quiso cambiarle las manos a su padre, quiso que el padre le bendijera a su manera, y el padre dijo, no, hijo, no, así no, será como yo digo. Entonces, ¿cómo se nace de nuevo? Tú puedes tener tu propia idea de lo que necesitas para nacer de nuevo, para entrar en contacto con el poder espiritual que te va a hacer fructífero. Pero Dios tiene su idea y esa es la única que va a valer. Esa es la que se va a imponer. ¿Y cuál es la idea? La idea es que tú no puedes nacer de nuevo si no pasas por la cruz. Si no pasas por la cruz, si tú no miras a la cruz de Jesucristo y entiendes que tu perdón y tu libertad de esa naturaleza caída tiene que ver con la gracia de Dios y que esa gracia de Dios se alcanza por la fe en Jesús, si tú quieres alcanzar esa gracia de Dios de otra manera que no sea a través de Jesús, no vas a poder ser una persona fructífera. ¿Entiendes eso? Necesitas aceptar la soberanía de Dios. Necesitas aceptar que las cosas no son como tú quieres que sean, son como Dios dice que son. Y Dios dice, el único camino para la bendición de ser fructífero está en la cruz de Cristo. Es a través de ella que podemos conectar con esa nueva naturaleza. Y una tercera cosa que veo aquí, porque la bendición de Jacob es la bendición, se la conoce popularmente como la bendición de los brazos cruzados. Y sí, hay una cruz que es la de Cristo, pero hay otra cruz que también tenemos que tomar en cuenta. Jesús lo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome el ¿qué? Su cruz y sígame. Y eso también es importante. La cruz de Cristo es vital para nacer de nuevo, pero la cruz que tenemos que cargar todos los días también es clave para que se manifieste el fruto del Espíritu Santo. Y eso, en términos prácticos, ¿qué significa? Significa que tenemos que aprender a dar pequeños pasos de obediencia para que el fruto no solo se manifieste, sino permanezca. Hay una parte, la más importante le corresponde a Dios, pero hay una parte, una vez que hemos nacido de nuevo, que Dios pone en nuestro campo, en nuestra responsabilidad. Hay decisiones que tenemos que tomar. ¿Y cuál es la decisión que tenemos que tomar? La de la abnegación. Negarse a sí mismo. Hay momentos en los que tú tienes dos caminos y sabes que uno es el correcto y otro no. Y tienes que ser capaz de decirte no a ti mismo para decir sí a lo que Dios te está revelando. Y en la medida en la que yo también coopero con pequeños pasos de obediencia cuando estoy ante una decisión, en la medida en la que yo no satisfago los deseos de la carne y decido andar en el Espíritu, el fruto del Espíritu se manifiesta también en mi vida. Así que recuerda, hermanos, el fruto del Espíritu no es algo que tú lo puedas producir. Es un resultado de haber nacido de nuevo y de caminar en el Espíritu. Dar pequeños pasos dirigidos por el Espíritu Santo. Y de esa manera el fruto será una realidad en nuestras vidas. Y hemos visto hasta ahora 8 manifestaciones de este fruto. Hoy vamos a terminar con la 9ª y última. Vamos a hablar de la templanza. La templanza.
Vamos a hablar de la templanza que se traduce en otras versiones de la Biblia como dominio propio o autocontrol. La templanza, le hemos titulado que es el amor que se domina, el amor que es capaz de mantener bajo control sus deseos para expresarse de una manera beneficiosa. Vamos a hablar acerca del dominio propio, del autocontrol. Y déjame mostrarte un versículo muy interesante en Proverbios 25-28, donde se nos dice que una persona sin dominio propio, sin templanza, sin autocontrol, es una persona expuesta, vulnerable. Así que es muy importante tener esta clase de amor, el amor que se domina, el amor que se muestra bajo control. Porque si no, tu vida va a quedar expuesta y vulnerable. Mira lo que dice este pasaje en la versión Reina Valera. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Pero me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente, por eso también la he puesto aquí. Dice que una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Y claro, tú a lo mejor dices, pues no me dice mucho este versículo. Evidentemente, porque tiene mucho más impacto cuando tú lo analizas en el contexto en el que se escribió este pasaje. Un contexto donde se estilaba las ciudades amuralladas y en esos tiempos donde se escribió Proverbios, una ciudad sin muros era una ciudad vulnerable, una ciudad que estaba ya vencida antes de pelear. Una ciudad sin muros era algo peligroso, amenazador, inquietante. De hecho, ¿os acordáis en el libro de Nehemías? Él estaba en la estabilidad del palacio del reino de Persia y uno de sus hermanos viene de Jerusalén y le comenta algo. Le dice, oye, vengo de Jerusalén y sí, la ciudad ha sido reconstruida, el templo ha sido reconstruido, pero hay un problema. Los muros están destruidos. La ciudad está sin muros. Fueron quemados por Nabucodonosor y aún no se han reedificado los muros. ¿Y cuál fue la reacción de Nehemías? ¡Oh, qué bueno! Pues 2 de 3, ya estamos bien, hemos construido de nuevo en la ciudad y el templo, gloria a Dios, estamos seguros. No, dice que empezó a entristecerse, se compujo, dijo, estamos en peligro, la ciudad necesita y urgentemente ser reedificada también en sus muros. Y no dejó de orar, no dejó de ayunar hasta que Dios le abriera una puerta. Vio que una ciudad sin muros estaba vencida antes de pelear. Y del mismo modo, sin dominio propio, sin autocontrol, vamos a ser un blanco fácil. Un blanco fácil para nuestros enemigos. Un blanco fácil para cualquier circunstancia que esté diseñada para destruirnos. Y necesitamos esa muralla de la templanza, esa muralla del dominio propio, esa muralla del autocontrol para ser personas fuertes que reflejen a Jesús. Y yo quiero hablar, hermanos, rápidamente de 3 áreas. Hay muchas más, pero yo quiero hablar de 3 áreas en las que necesitaremos el muro del autocontrol. 3 áreas en las que necesitamos ese fruto en nuestra vida y 3 áreas en las que el Espíritu Santo va a obrar si hemos nacido de nuevo, si estamos andando en el Espíritu. 3 áreas. La primera área, vamos a hablar en primer lugar del autocontrol del cuerpo. Necesitamos dominio propio en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene una serie de deseos. Hay unos deseos que son llamados deseos físicos, que no son malos en sí, no son malos, Dios los puso, pero el problema no son esos deseos, el problema es cuando los deseos físicos se expresan sin control en nuestra vida. Y tenemos que ser conscientes que hay deseos físicos que no son malos en sí mismos, pero que si perdemos el control sobre esos deseos, vamos a ser como una ciudad sin muro. Vamos a estar vencidos antes de poder dar el primer paso. ¿Cuáles son algunos deseos físicos sobre los que podemos perder el control y necesitamos tenerlo claro? En primer lugar, quiero hablar aquí de la glotonería. La glotonería. ¿En qué consiste la glotonería? Pues, hermanos, consiste en el deseo descontrolado de comer y beber.
Y quiero enfatizar esto, el deseo descontrolado. ¿Por qué? Porque el problema no es desear comer, ni desear beber. No es un problema, Dios lo puso ese deseo porque nuestra subsistencia depende del comer y del beber. Pero el problema es cuando yo no puedo parar de comer y no puedo parar de beber. ¿Me entendemos? Ese es el gran problema. Ahora, fíjate lo que dice la Biblia de manera gráfica, hablando de este problema de no poder parar de comer y de beber. Mira, Proverbios 23:2, la Biblia es que es maravillosa. Dice, pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. A ver, es una metáfora, ¿vale? No es literal, por favor. La Biblia se escribió con una serie de recursos literarios muy interesantes, a nivel poético, y lo que hay que quedarnos es con la esencia de lo que quiere decir, ¿vale? No es un llamado a cortarte el cuello cuando tienes mucho hambre, es un llamado a frenar hábitos que pueden ser destructivos en tu vida. Y el deseo desproporcionado por comer puede ser un problema que genere muchas consecuencias de tipo, por ejemplo, de salud, la obesidad, colesterol, la diabetes, la fatiga, pero también puede generar una serie de consecuencias a nivel emocional. Te puede generar culpa, te puede generar vergüenza, te puede generar rechazo de los demás, te puede generar aislamiento. Así que es un deseo que fuera de control te puede llevar a un territorio destructivo. Hermano, yo os digo honestamente, yo no he tenido durante muchos años problemas de sobrepeso, pero sí yo he tenido etapas donde he perdido el control sobre mi deseo de comer. Y os lo digo con honestidad. Hace unos años yo me di cuenta, claro, cuando no tiendes a engordar, pues como que pasa más desapercibida ese deseo descontrolado, ¿verdad? Sueles reaccionar más cuando ves que te estás perdiendo el control sobre tu cuerpo, o cuando vas a hacerte una analítica y te ven que estás descompensado. Pero yo me di cuenta que tenía un problema. Yo me di cuenta que yo usaba la comida como un refugio para mi ansiedad. Que tenía ansiedad en ciertos momentos que me superaban las cosas que yo hacía y me iba a la nevera y devoraba. Y comía y nunca me satisfacía y quería más y más. Y decidí poner cuchillo a mi garganta. Y dije, no. Dije, cariño, necesito que me ayudes. Llevamos ya varios años, yo pasando mucha hambre, la verdad. Pero os digo que le dije a mi mujer, quiero que a partir de ahora me pongas un solo plato en la comida y que, por favor, lo que quepa en ese plato, que sea mediano, por favor, que no sea un plato de estos gigantescos, y solo quiero comer lo que quepa en ese plato. Y mira, hermanos, qué hambre cuando acaba de comer. Claro, pensaba en comida. Alguien dijo que si después de comer piensas en comida es que no has comido, ¿no? Pues efectivamente, yo estaba... Y ahí me daba cuenta de cómo la comida me estaba queriendo controlar y me estaba dominando, de hecho, en una etapa en mi vida. Y yo, cuando tenía ansiedad, me iba a la despensa porque compraba ahí patatas, los snacks. Los snacks es mi gran perdición, hermanos. Cuando tengo ansiedad, mi cuerpo me dice, come patatas, come Bocabits, come pipas. Y yo me di cuenta de que no podía controlar ese instinto. Y le pedí al Señor que me ayudara, pedí al Espíritu Santo que me ayudara. Y hermanos, te puedo decir que llevo años donde puedo decir que la comida ya no es un problema para mí. Solo tomo 2 comidas al día, desayuno y comida, no ceno normalmente, y como lo mínimo. Y he conseguido que mi estómago esté tranquilo y que esté sometido al Espíritu. Y es algo que me da alegría y libertad. Y tú también puedes hacerlo si estás conectado al Espíritu Santo. Él te puede dar dominio propio sobre la glotonería. Y también te puede dar dominio propio sobre la pereza, que es otro deseo sobre el que podemos perder el control. La pereza es hacer del descanso un ídolo. La pereza tiene que ver con que terminas descansando en exceso y eludiendo responsabilidades vitales y esenciales. Fíjate, Proverbios 6 habla mucho también de esto. Dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Vamos, ¿está mal descansar?
¿Está mal dormir? ¿Está mal? No, no está mal. El problema, como digo, es cuando el descanso se convierte en una prioridad absoluta. Cuando te suena la alarma porque te tienes que ir a trabajar y lo vuelves a apagar, y lo vuelves a apagar, y lo vuelves a apagar alarma, y ya dices, bueno, como ya es tarde, pues hoy no voy a ir a trabajar. O no voy a ir a clase. Dice, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposar. Ay, sí, es que tengo sueño, me voy a parar, me voy a quedar, es que estoy muy cansado, mejor voy a dormir. Dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Cuidado con la pereza, que es idolatrar el descanso, idolatrar los estados donde yo no soy responsable, donde eludo toda responsabilidad. Cuidado porque es una tendencia que está en nosotros también. Y a veces no es tanto que no vas a trabajar. Conozco a gente que sí. Estoy trabajando con un joven, no es cristiano, y tiene un problema serio, no puede trabajar. Porque el cansancio le domina, le controla y no se puede levantar para ir a trabajar. Como mucho va 2 días a trabajar. Al tercero no puede. Apaga el despertador. Bueno, ¿qué digo apaga? Es que ni lo pone. No lo pone. Y no le puede ayudar mucho. Porque él no es una persona nacida de nuevo. Y yo no soy un experto en cómo manejar estos asuntos fuera de los principios de la Biblia, de la oración, del Espíritu Santo. Pero necesita ayuda, qué duda cabe, porque la pereza le ha dominado, le ha controlado. Tiene una falta de templanza en cuanto a el tiempo de descanso. Pero como digo, no solo en el tema de dormir y de no ir a trabajar o no ir a estudiar. La pereza te puede impedir que seas responsable en cosas como educar a tus hijos. Eludes por pereza enfrentarte a la educación de tus hijos porque te resulta incómoda, te resulta molesta, te resulta inquietante, te roba la paz. Y entonces estás dando lugar a la pereza, estás idolatrando tu bienestar personal, tu paz interior sobre tu responsabilidad. ¿Y sabes qué? Necesitas ayuda. Necesitas el Espíritu Santo llevarte a tener control sobre esa pasión desordenada que es el miedo a los conflictos y asumir la responsabilidad. Pasa también en las finanzas, hermanos. Hay gente que por pereza no ahorra, que por pereza se endeuda. Le falta el dominio propio para decir, no, yo gano tanto, pero yo voy a apartar una porción de mi dinero para el ahorro. Eso es dominio propio. Eso es autocontrol. No me voy a gastar este porcentaje, aunque solo sea un 5% de ahorro, pero no me lo voy a gastar. Y eso es una señal de que tienes dominio propio, autocontrol sobre el deseo de gastar todo lo que ingresas. Y las deudas igual. La mayoría de las personas, ¿sabes por qué se endeudan? Porque no tienen autocontrol. Para decir, voy a esperar a tener el dinero para comprar lo que quiero. Se necesita dominio propio para ser responsable en las finanzas. Se necesita dominio propio para tantas áreas y evitar la pereza. Se necesita dominio propio para orar, para leer la Biblia, para venir a la iglesia a la hora. Se necesita dominio propio, hermanos. Si no tienes dominio propio, vas a fracasar sistemáticamente. Ahora, un tercer deseo en el cuerpo. Estamos hablando del autocontrol en el cuerpo. Hemos hablado de la glotonería, la pereza, pero déjame hablarte de un tercer deseo del cuerpo que a veces nos controla a niveles inimaginables. La sexualidad, hermanos. La sexualidad. También necesitamos dominio propio, templanza del espíritu, para no ceder a los impulsos sexuales fuera de los límites establecidos por Dios. ¿Estáis de acuerdo con eso? Es importantísimo y hoy más que nunca yo tengo una honda, profunda preocupación por este área y especialmente por nuestros jóvenes, hermanos. España es una sociedad altamente erotizada y a lo mejor los adultos podemos manejar más o menos bien estos impulsos sexuales y digo a lo mejor porque tengo dudas. Tengo muchas dudas de que los adultos seamos mejores que los jóvenes manejando los impulsos sexuales. Pero los jóvenes tienen una presión añadida, y sobre todo los jóvenes cristianos, los jóvenes no cristianos no tanto, pero los jóvenes cristianos que son llamados a guardar su virginidad, que son llamados a limitar la expresión de su sexualidad hasta que se casen. ¿Qué me dices? Es un gran desafío, ¿no crees? Necesitan dominio propio, necesitan el fruto del Espíritu, necesitan nacer de nuevo y andar en el Espíritu. Si no, van a fracasar. Van a caer una y otra vez.
Os lo pongo en el corazón para que estemos orando por nuestros jóvenes y adolescentes. Para que sepan decir no a los impulsos sexuales fuera de los límites de Dios. Porque si no, van a traer conductas desordenadas. Van a empezar un noviazgo y van a caer, van a tener la relación sexual con su novia, con su novio. Van a ser esclavos de la pornografía. Van a tener problemas de masturbación compulsiva con todo lo que conlleva eso. Van a incluso tener prácticas de abuso, violación. Si no controlamos estos impulsos, nos van a llevar a unos límites desastrosos y catastróficos. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Ahora, mira, Cantar de Cantares es un libro que a mí me apasiona. Y habla del amor romántico, pero habla de la sexualidad sin pelos en la lengua, así, con poesía, pero te habla de manera clara sobre la atracción sexual, sobre lo poderosa que es la atracción sexual, pero también te dice que esa atracción sexual necesita ser controlada, estar bajo dominio. Y mira, te voy a leer algunos pasajes que nos vamos a reír un rato. Dice, mira, Cantar de Cantares 2.7, 3.5, 8.4 son pasajes en los que se repiten algunos conceptos. Por ejemplo, dice el versículo 7 del capítulo 2. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén. Dice, por las gacelas y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Capítulo 3, versículo 5. Algo parecido. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén. Habla la amada, ¿vale? Dice, por las gacelas y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Y vuelve otra vez. Capítulo 8, versículo 4. Vuelve, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Es como una especie de estribillo, y si tú lo miras en casa, ese estribillo siempre aparece interrumpiendo escenas de pasión, escenas donde está aumentando el clímax sexual, la atracción sexual está tomando un protagonismo y aparece este estribillo diciendo, ¡hey, gacelas y ciervas! ¿No? ¿Qué significa eso? Es un recurso poético. Las gacelas y las ciervas simbolizan la belleza, la fragilidad, la sensibilidad que tiene el amor sexual, la atracción sexual. Es algo que hay que cuidarlo. El sexo es algo muy hermoso, pero es algo muy delicado, muy frágil. Hay que tener mucho cuidado, como si te quieres acercar a una gacela y a una cierva. Y luego repite con fuerza el estribillo de no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Y es un llamado a la pureza. Es un llamado a decir, oye, no me avives las pasiones sexuales, no me las descontroles, porque yo no demonizo las pasiones sexuales, pero quiero tenerlas bajo control. Yo no quiero tener una relación prematrimonial con el amado. Así de poético lo presenta, pero así de simple es lo que está queriendo decir esta novia, esta amada del Cantar de Cantares. Él ya dice, oye, que el sexo es como el fuego, que te puede calentar en el contexto adecuado, pero te puede quemar y achicharrar en otro contexto. Así que no despertéis al amor, no lo avivéis, no lo despertemos prematuramente. Y esto, en términos prácticos, a los jóvenes que tienen novia, a los jóvenes que tienen novio. Cuidado con exponeros a ciertos escenarios donde avivéis el fuego de la sexualidad. Cuidado, porque si lo hacéis despertar antes de tiempo, os va a controlar y os va a llevar a un estado donde la vergüenza y la culpa os van a hacer polvo. No hagáis despertar, ni hagáis velar el amor, que es la atracción sexual. Ahora, fíjate, Cantar de Cantares 4.16. Cambia ahora el discurso de la amada y dice lo siguiente. Dice, levántate, Aquilón. ¿Sabéis lo que es el Aquilón? El viento del norte. Levántate también tú, austro. ¿Sabéis lo que es el austro? El viento del sur. Así que es como que está diciendo, venga, ahora sí, que se avive la pasión sexual. ¡Avívate, mujer! ¡Aviva! Dice, soplad en mi huerto. ¿Sabes lo que es el huerto? El cuerpo. ¡Sopla! No es la canción de sopla en mí,
Sopla en mi espíritu. No. Sopla, despréndanse sus aromas, dice. Los aromas del cuerpo, es decir, oye, que se libere la sensualidad. Ahora sí. Y venga mi amado, dice. ¿A qué? ¿A tomar un café? A su huerto. ¿Cuál es el huerto? El cuerpo de la amada. ¿Y qué tiene que hacer con él? Coma de su dulce fruta. Hasta ahí puedo leer, ¿vale? Así que, ¿qué está pasando aquí? Que ahora sí. O sea, después de estos 3 estribillos, decir, para el carro, cuidado con la pasión, no la vives, cuidado. Ahora dice, que soplen los vientos del norte y del sur y que venga mi amado y disfrute de su huerto. ¿Y qué crees que hace el amado? Cantares 5:1. Yo vine a mi huerto, ¿no? Yo vine a mi huerto. Oh, hermana. Pero fíjate lo que dice. ¿Hermana qué dice? Esposa mía. Esposa mía. ¿Por qué ahora quiere liberar la sensualidad a la amada? ¿Y por qué el amado dice sí, amén? ¿Por qué? ¿Porque están descontrolados? No, porque es el momento adecuado. Capítulo 3, versículos del 6 al 11, se relata la boda de estos que eran novios antes. Ya se ha consumado la relación, ya se ha hecho pública, ya se han casado. Y ahora sí, que soplen los vientos, que vengas a mi huerto, que disfrutes de la fruta, ¿vale? Dice, he recogido mi mirra y mis aromas, yo también voy a mostrar mi sensualidad, voy a comer mi panal, mi miel, mi vino, mi leche. Vale, tranquilo, chico. Consejo para los que se han casado y la luna de miel, tranquilo, que tienes mucho tiempo por delante, ¿vale? Tranquilo. Así que el deseo sexual bajo control es una maravilla. Bajo control es una expresión maravillosa de la que podemos disfrutar. Pero fuera de él, genera desorden, genera caos. Y el Espíritu Santo nos da un amor que se domina. Nos da un amor con la capacidad de tener bajo control los deseos de nuestro cuerpo. Pero vamos adelante, porque hemos hablado de 3 áreas en las que necesitamos autocontrol. He hablado del cuerpo y de 3 deseos físicos que tenemos que tener bajo control, pero quiero hablar ahora también de la mente. También necesitamos tener bajo control la mente. De hecho, el dominio propio comienza en la mente. Y es importante que lo entendamos, que la mente genera pensamientos y los pensamientos son como semillas que cuando son abrazadas esas semillas, empieza a hacer que florezcan emociones y finalmente esos pensamientos, esas emociones, generan un fruto llamado comportamientos, conductas. Así que si logro tener bajo control mis pensamientos, adivina, mis emociones y mis comportamientos también van a ser dirigidos de manera saludable. Por eso siempre se dice, y de manera yo creo correcta, que la batalla de todo cristiano está ¿dónde? En la mente. Y es verdad, las emociones están ahí, jugando su papel. Las conductas también, pero la mente es la causa, es el motor de las emociones y de las conductas. Es verdad que a veces las emociones se descontrolan y van por libre, pero las emociones, alguien me hizo esta ilustración y me ayudó a entenderlo. Las emociones es como esos pasajeros que van en el coche que hacen mucho ruido y quieren afectar al conductor, pero ese ruido no tiene que lograr tomar dominio sobre la función del conductor. No pueden ser los pasajeros ruidosos los que decidan cuál es el destino, cuál es la dirección y la directriz que ha de tener tu vehículo. Tú como conductor tienes que tomar el control sobre tus pensamientos y el volante debe estar en tus manos, pero tiene que estar en manos de Dios. Tienes que entregárselo a la verdad de Dios. Y fíjate lo que dice Pablo, para poder tener bajo control a la mente. Mira, 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, son versículos muy interesantes. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una vez más, Pablo entiende cómo logramos el dominio propio para nuestra mente. No es una cuestión de ti. El origen no eres tú. No es tu habilidad gestionando pensamientos. Puedes tener más habilidad que otros a la hora de gestionar pensamientos, pero no vas a tener éxito total si dependes de ti.
Si dependes de ti para tener control sobre tu mente, necesitas depender de Dios. Necesitas usar las armas no carnales, no humanas, sino las que Dios nos ha dado. ¿Y cuáles son las armas? ¿Cuál es la estrategia? Nos la dice aquí, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así, aquí se nos dan 3 pautas. 3 pautas para cooperar con Dios, para cooperar con el Espíritu Santo, para tener dominio propio, autocontrol sobre la mente. 3 cosas. Lo primero, yo las digo en un orden diferente al que aparecen aquí. Lo primero es llevar cautivo todo pensamiento. ¿Cómo logro estar bajo control? Pues yo lo primero es, le dedico tiempo a la oración consciente, a la oración en la que yo le pido al Espíritu que me muestre cuáles son los pensamientos que están bombardeando mi mente. Y los pensamientos que vienen los llevo cautivos. Los llevo cautivos, es decir, los pongo en cuarentena. Antes de darles cabida, antes de expresar los pensamientos que vienen a mi mente, yo digo, espera, por favor, pase a esta sala, que quiero un poquito inspeccionar qué tipo de pensamiento es este. Y eso me va a dar la capacidad de ver si alguno de esos pensamientos en realidad son argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Así que yo primero lo arresto al pensamiento, lo llevo cautivo, lo pongo en cuarentena, lo analizo con la sabiduría de lo alto y digo, me está proponiendo que haga algo que es contrario a Dios. Me está proponiendo ir en contra de Dios. Y en ese momento digo, no, lo destruyo, derribo ese argumento que es contrario a lo que Dios dice. Y el tercer paso, obedezco a Cristo. Actúo no en base a esa idea engañosa, sino en base a la verdad que Jesús me ha revelado en su palabra. Y de esa manera, si yo trabajo en cooperación con el Espíritu de esta manera, ¿sabes qué? Voy a tener cada vez más autocontrol sobre mis pensamientos, el tipo de emociones que me gobiernan van a ser más saludables y las decisiones y comportamientos que yo tome van a ser mucho mejores. Hablábamos antes de Nehemías. Nehemías, cuando por fin fue a reparar los muros de Jerusalén, ¿sabes qué pasó? Que llegaron un grupo de sus enemigos de manera sutil y velada y le dijeron, oye, Nehemías, por favor, ¿puedes detener un momentito la obra que estás haciendo, la de reconstruir los muros de Jerusalén? ¿Puedes bajar y venir con nosotros a un sitio para tener una reunión y poder hablar juntos y hacer una alianza? Por favor, ¿puedes venir a una reunión? Y vino ese pensamiento, vino esa idea, y Nehemías lo que hizo fue llevarla cautiva. Dijo, a ver, esta invitación pues parece que nace de un corazón puro y sin mancha, parece que es inofensiva. Pero de pronto se da cuenta, al analizar esa idea, de que hay veneno detrás. Y se da cuenta que lo que quieren es distraerle de lo que Dios le está encargando, detener la obra, y entonces decide derribar esos pensamientos, esas sugerencias que van en contra de lo que Dios le pide, y decide pararse del lado de Dios, obedecer y decir, yo no voy con vosotros. No contéis conmigo para esa reunión, ni para ninguna, porque yo hago una obra grande que es la de la restauración de estos muros. Así que no contéis conmigo. Del mismo modo, hermanos, nosotros vamos a tener que enfrentar, cuando venga, por ejemplo, la glotonería, cuando venga el pensamiento de, venga, solo un poquito más, come un poquito más, venga, que no pasa nada, oye, venga, date un atracón, que te vas a sentir mejor. Venga, pues hay otras cosas peores. Hay gente que se refugia en otras cosas peores. Pero tú atifórrate a comer para aliviar tu ansiedad, Pedro. Párate y di, oye, esto viene de Dios. Arresta ese pensamiento. Di, perdona, no. Ponlo en cuarentena. Y si me está llevando el pensamiento a perder el control sobre la glotonería, o me está llevando a ser perezoso, o a desatar los impulsos sexuales fuera del marco de Dios, yo tengo que derribar ese pensamiento y pararme en el lado del Señor. Y puede que digas, pero es que no tengo casi fuerza. Bueno, tú propóntelo
Y déjame decirte que si tú estás haciendo tu parte, el Espíritu Santo te va a empoderar y va a hacer la que tú no puedes hacer. Él te va a ayudar de una manera que tú no comprendas a resistir esa tentación. Y por último, y termino con esto, hermanos, otra área en la que necesitamos autocontrol. Necesitamos autocontrol en los deseos físicos, necesitamos autocontrol también a la hora de manejar nuestros pensamientos en la mente y necesitamos también autocontrol en la lengua. En la lengua, en nuestras palabras. Dice la Biblia que la lengua es el músculo más pequeño, pero es el problema más grande que tenemos los seres humanos. Wow, mira, Proverbios dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. La lengua, las palabras que decimos, es un problema para todos los seres humanos. Mira lo que dice Santiago sobre la lengua. Usa también metáforas interesantísimas. Y una de ellas es el fuego. La lengua es como un fuego, dice. Mira, así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero madre mía, lo que sale por la boca. Madre mía, lo que es capaz de hacer la lengua. Dice, es aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego, ¿verdad? Lo hemos visto durante este verano. Pequeños conatos de fuego, el desastre que han ocasionado en España, en regiones como Galicia, Castilla y León. Dice, bueno, pues la lengua es igual. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. ¿Y sabes qué? Lo que dices no es gratuito. Contamina todo tu cuerpo. Y no solo tu cuerpo, inflama la rueda de la creación, daña a las personas que están a tu alrededor. Y la lengua es un instrumento predilecto de Satanás, del propio infierno. A Satanás le encanta usar la lengua para incendiar las vidas de las personas. Por lo tanto, es un tema urgente para nosotros, prioritario. Necesitamos autocontrol sobre nuestras palabras, porque la lengua es como un fuego, pero también dice Santiago en otros versículos que la lengua es imposible de domarla por nuestra propia fuerza. Que el ser humano puede domar elefantes, puede domesticar leones, tigres, delfines, focas, leones marinos, loros, aves rapaces, perros, serpientes, cocodrilos. Lo que tú te puedas pensar, puedes domesticarlo todo con esfuerzo y pericia, menos la lengua. La lengua tú no la puedes controlar. No la puedo controlar. Es un fuego que incendia mi vida y la rueda de la creación y que Satanás lo usa para dañar mucho. ¿Qué necesito? Necesito el fruto de la templanza. Necesito al Espíritu Santo poniendo guarda sobre mi boca. Porque yo no me puedo controlar y tú lo sabes, tú no te puedes controlar, hermanos. ¿Te ha pasado alguna vez en una reunión de trabajo que llegas como caliente y dices, no voy a opinar, no es mi tema, Pedro, no te metas en problemas? Y 5 segundos después de arrancar la reunión, pues yo creo que esto está mal hecho. ¿Te ha pasado? Y dices, no. Otra vez he vuelto a hablar sin medir el impacto. Otra vez me doy cuenta de que tengo falta de autocontrol. ¿Te ha pasado que estás en las redes sociales? No voy a responder a las provocaciones, no voy a responder a lo que están diciendo. Y de pronto coges el móvil y dices, pues mira, te explico por qué estás equivocado en 10 párrafos. Y dices, oh no, no pude resistir el impulso de hablar, aunque sea mandando mensajes, que eso es hablar también, son palabras. ¿Te ha pasado en casa? Dices, mujer, bueno, no voy a hablar, no voy a decir nada cuando vea la cocina desordenada, no voy a decir nada, voy a respirar 10 veces y no decir nada, y cuando entras de pronto ves allí todos los cacharros sin fregar y dices, ¿quién ha hecho este desastre? ¡Siempre igual! Y te das cuenta de que has vuelto a perder el control sobre tus labios, sobre tu lengua, has vuelto a hablar antes de pensar, has vuelto a decir sí la verdad, pero no en amor. Y te está causando problemas porque no puedes controlar tu lengua. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos el fruto del Espíritu, que es templanza. Ese amor que es capaz de dominarse
ese amor que es capaz de estar bajo el control de Dios. ¿Sabes? Hoy en nuestra sociedad nos dicen que la templanza, el dominio propio, es el yo bajo mi control. Pero, ¿sabes? Esa es una receta que te va a llevar directamente al fracaso. Tú no puedes controlar tu propia vida. Tú no puedes. Ese no es un trabajo diseñado para ti. El verdadero autocontrol es el yo bajo el gobierno de Dios. El yo bajo el gobierno del Espíritu Santo. La única manera de controlar nuestras vidas es dejando que Jesucristo controle cada día nuestro corazón. Es la única manera. ¿Por qué? Porque Jesús tiene un amor que se domina. Porque Jesús es un experto y controla todos los aspectos de su ser. Jesús fue tentado en todo, pero tuvo dominio propio en todo. En todas las áreas que hemos hablado, hermanos. La comida. ¿Recuerdas a Jesús cuando fue tentado en el desierto por Satanás? La primera tentación tuvo que ver con ese impulso carnal, ese deseo de comer fuera de control. No debía comer Jesús y Satanás le dijo, convierte esas piedras en pan. ¿Y Jesús qué dice después de 40 días sin comer y sin beber? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¡Wow! Me dice a mí, al 10º día, y me cojo unas piedras y me hago una pizza de estas de rústicas. No tengo esa capacidad. Y Jesús en el día 40 dice, no solo de pan, puedo seguir sin comer. ¡Wow! ¡Qué fiera! Él tiene, y como Él tiene ese poder sobre la comida, también lo tiene sobre la pereza. Acordaos en la oración en Getsemaní. Tenía que orar. Su alma estaba angustiada hasta la muerte. Y seguro que no le apetecía orar. Seguro que estaba muy cansado, como los discípulos. Los discípulos dijeron, Señor, tú sabes mi corazón, voy a dormir un poquito. Tú sabes que yo te amo, voy a dormir. Jesús dijo, no es el momento de dormir, es el momento de ser responsable. Y Jesús consiguió llevar su cuerpo no solo al huerto de Getsemaní, aunque sabía que le iban a arrestar, lo llevó también a la cruz, aunque sabía que eso iba a causarle mucho dolor y que no iba a ser gratificante, porque Él tiene dominio propio para sí mismo y para dártelo a ti también. Él tiene dominio propio sobre la sexualidad. ¿Tú crees que Jesús no fue tentado sexualmente? Dice la Biblia en Lucas 8 que era un hombre rodeado de mujeres que le seguían y le servían. Y no todas eran feas y con arrugas y granos aquí. ¿Habría alguna bella que le mandaba algún WhatsApp así en oculto? ¡Hey, Jesús, ¿podemos ir a tomar un café juntos? Me pilla a mí y termino cayendo fijo. María Magdalena allí, ella que tenía con sus artes, ¿no? Jesús dice, no, yo no he venido aquí para esto. Yo no estoy aquí para expresar la pasión sexual. No. Y fue fiel hasta el final, porque tuvo dominio propio. Él tiene dominio propio para sí y quiere entregártelo también a ti. Quiere compartirlo contigo. Por eso, ¿qué necesitas para tener dominio propio y control? ¿Sabes lo que necesitas? Tener a Jesús en tu corazón. Poner las riendas de tu vida en manos de Jesús. Y todo va a ser mucho más fácil. No, yo con determinación, con disciplina, con meditación. ¡No! Con Jesús en tu corazón. Si no, no vas a controlar tu lengua. Jesús es el que sabe controlar su lengua. Cuando fue acusado injustamente, cuando estaba en la cruz diciendo, tú dijiste, mentiras, tú dijiste que ibas a destruir el templo. Bueno, pues mira, ahora no vas a poder destruirlo, estás ahí en la cruz. Me pilla a mí y digo, imbécil. Perdonadme, pero yo no me hubiera quedado callado. Y él, siendo acusado falsamente, siendo injuriado, siendo menospreciado, él, un dominio propio sobre su lengua. Jesús sí que sabía domesticar su lengua. Sí sabía callar cuando a todos nos pide el cuerpo hablar. Él puede hacerlo. Pero ¿sabes qué? La buena noticia, Él puede compartir su poder contigo para que tú y yo también podamos tener autocontrol sobre ello. ¿Amén? Así que, hermanos, hoy Dios nos pregunta, ¿cómo están tus murallas? Recuerda que la muralla tiene que ver con el dominio propio. Sin dominio propio estás expuesto. Eres un blanco fácil de todo esto, de todos los deseos y pasiones que están en nuestro interior y a nuestro alrededor. ¿Cómo están tus murallas? Si reconoces que hay algunas murallas que están destruidas, que hay áreas en las que no tienes dominio propio, buenas noticias, no importa.
lo que esté fuera de control en tu vida hoy. Lo que importa es que Dios siempre quiere ofrecerte un nuevo comienzo. Él quiere extender su mano y decirte, yo te quiero rescatar de eso. Yo quiero reconstruir tu muralla. Yo quiero ser tu muralla. Yo quiero ser muro alrededor tuyo, dice el Señor. Y Dios quiere hacerlo. Necesitas nacer de nuevo, si no lo has hecho. Necesitas la bendición de los brazos cruzados. Necesitas venir a la cruz de Jesús. Por la fe puedes obtener esa gracia para ti. Por la fe en lo que Jesús hizo, puedes ser libre de la esclavitud, de tus pasiones y deseos desordenados. Ven a Jesús hoy. Ven a Jesús hoy. Y si ya has venido a Jesús y ya has nacido de nuevo, empieza a dar pasos en el Espíritu, guiado por el Espíritu. Y el fruto de la templanza cada día va a ser más real, se va a manifestar en mayor medida. ¿Amén? ¿Por qué nos levantamos? Nos levantamos, por favor, y terminamos orando. Voy a pedir a los músicos que nos puedan apoyar. Ten unos instantes ahí de oración. Aleluya, Señor. Hoy el Señor nos llama a algunos a creer en Jesús, a recibirle en nuestro corazón para que comparta con nosotros su dominio propio, su autocontrol, su templanza, ese amor que se domina. Y también nos llama a dejarle gobernar nuestra vida, a confesar las áreas en las que somos débiles y frágiles y a dejarle al Espíritu Santo las riendas de nuestra vida, a andar en el Espíritu. Dios nos llama a eso en esta mañana. Y ese tipo de disciplina espiritual, lejos de oprimirnos, nos va a transformar, nos va a liberar, va a desatar todo ese potencial que llamamos fruto. Y el mundo le conocerá a través de nosotros. Aleluya, Señor. Te entregamos nuestro cuerpo. Te entregamos, Señor, nuestra mente. Te entregamos nuestra boca, nuestra lengua, nuestras palabras. Levanta en nosotros murallas firmes. Desata y libera ese amor que se sabe dominar, Señor. Por favor, que tu Espíritu gobierne cada deseo descontrolado, el de la comida, el de huir de la responsabilidad, el de la sexualidad. Cada pensamiento que quiere introducirse y se levanta en contra de tu conocimiento. Cada palabra, destrúyela en el nombre de Jesús. Que gobierne tu Espíritu sobre todo esto, Señor, por favor, para que Cristo sea visto en todo lo que hacemos y que cada fruto que damos te glorifique, Señor. Dios mío, ayúdanos, ayúdanos. Oh Jesús, si tú nunca antes has recibido a Jesús en tu corazón, si sientes que eres esclavo de tus deseos y pasiones, te quiero animar que al finalizar esta reunión puedas venir aquí adelante, que puedas venir aquí al pie de esta cruz, a mi mano izquierda, a tu mano derecha, para poder hacer una oración contigo, para poder entregarte algo que te va a ayudar a conectarte con Jesús y con su Espíritu. Quiero que puedas dar ese paso en el día de hoy. Ven al finalizar, por favor. No te vayas sin esa bendición de los brazos cruzados, sin esa bendición que supone el nacer de nuevo y recibir en tu interior aquel que te da la capacidad de controlarte en todas estas áreas, al Espíritu Santo. Pero si tú ya has entregado tu vida al Señor, quiero animarte hoy a trabajar estas áreas sin control de tu vida, a que las lleves a la cruz, a que le pidas al Espíritu que te ayude a negarte a ti mismo, a practicar la abnegación.